siempre hay un pero y hay una restricción, ¿no? Y el día de hoy quiero enseñarles algo al respecto. Y el título se llama Veo una nube pequeña. Este pasaje que vamos a estudiar está en 1 Reyes 18, versículo 44. La vida de Elías es la que Dios ha estado enseñándonos en este último tiempo. Y en esta instancia, Elías manda a su mayordomo a ver si ya iba a venir la lluvia. El Señor ya lo había confirmado, pero Él lo mandó hasta 7 veces. Y dice aquí, la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de la mano de un hombre, que sube al mar. Ahí la vamos a parar, ahorita vamos a estudiar el pasaje, ¿vale? Quisiera comentarles una historia ficticia que nos va a poner el día de hoy el argumento que quiero que aprendamos, la lección que quiero que aprendamos. Dice la historia, Pelicani se había ganado el respeto y la admiración de todos los pelícanos del Arroyo Azul. Era un líder nato, valiente y sabio como pocos. Su espíritu aventurero lo convertía en el ídolo de toda la familia. No había obstáculo que lo detuviera, ni siquiera las intensas lluvias, que cada año convertían el arroyo en un torrente furioso. Mientras otros pelícanos tenían que ser arrastrados, él volaba sobre las aguas embravecidas, aterrizando con destreza entre las ramas más delgadas, con una seguridad que dejaba a todos asombrados. Ese año, la temporada de lluvias golpeó el arroyo como nunca antes. La tormenta parecía interminable y la comida escaseaba. Pero Pelicani, siempre intrépido, se arriesgó como nunca, lanzándose sobre las aguas y trayendo alimento para todos, incluso cuando estaba su vida en juego. Fue un año duro y su valentía salvó a la familia de la extinción. Agradecidos, los pelícanos no podían dejar de mirarlo con un respeto reverente. Pelicani era su héroe, su protector. Una tarde, mientras todos descansaban tras la tormenta, uno de los pelícanos más jóvenes, con la curiosidad en los ojos, se atrevió a acercarse a él y dijo, señor Pelicani, ¿por qué usted nunca tiene miedo cuando posa entre las ramas tan frágiles, ni cuando se enfrenta a las corrientes del arroyo? Pelicani, sonriendo, bajó la mirada hacia el pequeño y con calma le respondió mientras señalaba las alas del pequeño. Porque, mi pequeño amigo, las ramas pueden ser frágiles o fuertes y el agua puede ser calma o feroz, pero eso no importa cuando Dios nos ha dado de 2 grandes alas para volar. Amén. Las palabras de Pelicani quedaron grabadas en el corazón de todos. Desde ese día no importaba lo que trajera el arroyo ni la fuerza de las tormentas, pues sabían que, como su gran líder, también ellos tenían 2 alas para enfrentarse a todo. Bonita, ¿no? Sí. Quiero que dejen ahí en su mente eso de las ramas, de las corrientes y de las alas, ¿sí? El Señor quiere hablarnos respecto a eso el día de hoy. El profeta Elías era un hombre tosco que venía de un lugar montañoso, eso significa Galad, apartado y desértico. Su cabello, dice la escritura, que era abundante y seguramente su barba era desalineada. Nos dice mucho de su personalidad, de él, su vestimenta poco convencional, ¿sí? Y el hecho de que un manto de piel y un cinturón de cuero era lo único de valor que poseía. Eso nos dice mucho de él. No sabemos mucho de su infancia, ni de su juventud, pero sí podemos imaginarnos que al haber nacido en esa zona montañosa, contribuiría en su preparación para presentarse aquel gran día ante el rey Acab, el rey más malvado de todos los tiempos conocidos. Presentarse delante del rey en aquellas épocas era pena de muerte. Presentarse delante del rey sin invitación era pena de muerte. Y aún así, el profeta, sin saludar,
sin acomodar palabras, llega y le sentencia al rey Acab lo que Dios le había dicho que dijera. Vive Jehová, Dios de Israel, quien me acompaña hoy, o quien bajo su presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta nuevo aviso. Eso es lo que dice Primera de Reyes 17:1. Hermanos, no somos máquinas. ¿Están de acuerdo con eso? No somos máquinas, somos humanos. Y Elías, toda su infancia y toda su juventud, no sabemos nada de él. Pero sí sabemos que Dios lo estuvo preparando para este momento. ¿Cuántos años les gusta que tenía Elías cuando llegó este momento de presentarse delante del rey y asumir su ministerio como profeta? ¿30? ¿35? ¿40? Entonces, 30 años, 32 años, 35, los que fueran, Dios lo estuvo preparando y eligió desde el lugar donde nació, la zona donde se desenvolvía y su personalidad para que llegara a este momento y se enfrentara al rey más poderoso de todos los tiempos y le dijera, no va a llover. Toda una vida preparada para todo un momento, para solo un momento de instancias. Entonces, hermano, nuestras vidas no son máquinas donde Dios nos dice qué hacer y lo hacemos. Lleva un proceso de preparación como un pan necesita cocción, necesita un proceso, una preparación. Elías no es considerado un medio mecánico como el WhatsApp en el que Dios escribe y le llega el mensaje a Acab. ¿Están de acuerdo? No es tan simple. Elías tuvo que vivir lo que vivió, tuvo que aprender a escuchar a Dios y a confiar que esas voces que escuchaba, que esos sueños que tenía o esos sentires provenían de Dios y no de su cabeza. Fue un tiempo donde él estuvo buscando a Dios, donde tuvo que prepararse. Elías, dice el apóstol Santiago, en Santiago 5:17, fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era humano en sus virtudes y en sus debilidades. Dice el apóstol Santiago, él era como nosotros, pensaba como nosotros, sentía como nosotros, pero dice, pero oró fervientemente para que no lloviese. Subrayen eso. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. ¿Quién era Elías? Un hombre semejante a nosotros, pero un hombre que oró. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Estamos hablando de que estamos en una nueva temporada en la que la lluvia ha comenzado, en la que los cielos cerrados ya no continuarán así. Y que la lluvia traerá consigo su fruto. Pero nosotros necesitamos prepararnos para poder cosechar. Como Elías oró, con perseverancia y con fervor. ¿Sí? Fíjense, aquí está algo interesante. Aunque la lluvia exista, aunque la lluvia venga, si no tenemos la actitud correcta, si nuestro corazón no está preparado para poner la semilla, puede ser que la lluvia nos arruine las cosechas en lugar de incrementarlas, como vimos la semana pasada. Si nuestra actitud es incorrecta ante la nueva temporada, en lugar de beneficiarnos, nos puede perjudicar. Dios estaba mostrándole a Elías, no sé si se imaginan cómo es el proceso en el que Dios le haya estado hablando a Elías desde no sé cuánto tiempo para que llegara a ese momento y se atreviera a pararse delante de acá. ¿Cuántas dudas no tuvo Elías de que lo que estaba escuchando venía de Dios? Pero ¿cómo me voy a parar yo a decirle que no va a llover si nunca ha pasado eso? Nunca ha dejado de llover más de 1 año. Pero Dios le había dicho y le había insistido por sueños, por sentires, por lo que, como tú quieras, que iba a dejar de llover, que la sequía iba a llegar. Y cuando terminó la sequía, como dice Santiago, Elías volvió a orar no sé cuánto tiempo para que la lluvia regresara. Aunque Dios ya había dicho, voy a cerrar los cielos y los voy a volver a abrir, la Biblia dice que
Elías oró fervientemente. ¿Qué significa orar fervientemente? La palabra fervor, más que otra cosa, aunque en español suena como pasión, que sí lo es, tiene que ver más con la constancia, con la frecuencia. Sí, oró con frecuencia. Oró con frecuencia, oró con convicción de que la lluvia iba a pararse y luego que la lluvia iba a regresar. Elías necesitó apropiarse y creer en la palabra de Dios. Y ahí está el meollo del asunto del sermón del día de hoy. ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Nos estamos apropiando de sus promesas, de su palabra, sí o no? Orar con frecuencia, con perseverancia, orar fervorosamente, hermano, significa que oró por un periodo de tiempo quizá largo, con mucha constancia, con mucha convicción de que iba a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Qué hubiera sucedido si Elías no hubiera orado con fervor y constancia? Es una pregunta extraña, pero por la experiencia podemos decir que hubieran pasado dos cosas. Si Elías no hubiera orado con constancia y con convicción, la lluvia hubiera tardado más. Depende de la lluvia de Elías, ¿no? Pero depende de que accedamos a sus promesas con fe. Si Elías no hubiera creído lo que Dios le dijo, Dios le hubiera dicho a alguien más. El plan de Dios no puede ser cambiado, pero o participamos en su plan o lo alargamos para nuestras vidas, es lo que quiero transmitir. Y como humanos en esas instancias vamos a dudar muchas veces de las promesas de Dios porque no vemos en nuestras vidas que está cambiando algo. Pero si no cambiamos nuestra actitud, si no tenemos convicción y si no oramos con fervor, hermanos, no vamos a recibir ni una sola promesa que Dios ya nos ha dado. Y tal como los pelícanos jóvenes, ¿no? Que confían más en las circunstancias, que confían en que la rama esté fuerte, en que no haya corrientes en los ríos, así nosotros muchas veces, si las circunstancias no están bien, dudamos del Señor, dudamos de nuestro llamado, dudamos de su bendición. Por lo cual debemos aprender esta lección hoy, mis hermanos, para acceder a las bendiciones de Dios. No dependemos de las circunstancias ni de nuestra virtud humana, sino de las alas con las que Dios nos ha dotado. ¿Sí? La lluvia depende de ti. La semilla que da fruto es producida por ti. Pero el corazón que alberga la semilla sí depende de nuestra actitud, de creer o no creer. ¿Recuerdan de la parábola del sembrador? Sí. ¿Cuál dio fruto? La que cayó en buena tierra. ¿Y qué es la tierra? El corazón. Yo pregunto, hermanos, la palabra que Dios está hablando hoy, la que ha hablado hace 10 años, ¿ha caído en buena tierra en tu vida? Las alas que Dios nos ha dado representa la fuerza con la que el Espíritu de Dios nos llena. ¿Sí? Las alas representan la fuerza con la que el Espíritu nos llena a través de la fe. En otras palabras, creer en Dios significa creer que nuestra naturaleza es nueva, que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Lo creen? ¿Viven como si lo creyeran? Creer que el Señor nos ha dado la tierra prometida.
Creer que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero así como los pelícanos debemos aprender a usar las alas, ¿no? Y confiar en lo que debemos de confiar. No en las ramas, no en las circunstancias que alguna vez pueden estar turbulentas, sino en las alas con las cuales nos podemos elevar sobre las circunstancias y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos ha dotado de dos grandes alas para volar, para hacer y para hacer. Es cuestión de creerlo. Es cuestión de aprovecharlo. Elías entonces se preparó toda su vida para este momento y la Biblia no dice qué pasó cuando Elías le dice no va a llover, no dice nada. El rey se quedó callado aparentemente, pero seguramente no le creyó. ¿Quién es este hombre que nunca había visto? Que se viste medio raro. ¿Por qué le voy a creer a este que viene y me dice que va a dejar de llover si nunca ha pasado eso en la historia? Pero eso nos lleva a un punto que quiero resaltar el día de hoy. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras vidas, en el pasado, Dios no nos ha alimentado a través de cuervos? Cuando Elías sale con el rey en el capítulo 17, no dice nada, simplemente dice que Dios lo llevó a huir al arroyo que está enfrente del río Jordán. Y le prometió que iba a ser alimentado ¿por medio de qué? ¿El gobierno? ¿De cuervos? O sea, en la mañana le traerían pan y carne, o sea, ni en los mejores tiempos de Elías. En la mañana le traían pan y carne y en la tarde también. El arroyo se secó y luego Elías fue llevado con una viuda en Sarepta, ¿sí? La cual solo estaba esperando a comerse el último bocado y dejarse morir junto con su hijo. Y sabemos la historia. Estos dos eventos me hacen pensar, hermanos, que inevitablemente toda temporada de gran bendición que se avecina es precedida por una temporada de sequía. Y es que como humanos es necesario que aprendamos a ser agradecidos en las carencias. Porque si no aprendemos eso, cuando tengamos abundancia nos vamos a desviar. Y hay momentos en la sequía que Dios nos ha sostenido de una manera milagrosa. Y testimonios hay muchísimos. Si le diera el micrófono a mi mamá cuando estábamos en Zacatecas, tardaremos 2 horas en escucharla. O más. Pero siempre había algo de sorpresa. Cada semana había una provisión. ¿Quién sabe si eran cuervos? Nunca supimos quiénes eran. ¡Qué emocionante! Pero tenemos la actitud, esa nostalgia, ese recuerdo que nos vuelve a llenar de alegría y satisfacción, o solo nos quejamos de las carencias que hemos tenido en la vida. Depende de la actitud. Les puede ir igual a 2 personas, pero la actitud de queja o murmuración puede cambiar tu futuro. O de ser agradecido, o de atesorar esas cosas, de sorprendernos que somos alimentados por cuervos. Inevitablemente no podemos recordar a aquel pueblo recién rescatado de Egipto que pasó 40 años en el desierto. 10 grandes milagros palparon en primera fila y en alta definición. Las 10 plagas. Lo vieron, lo vivieron. Vieron con sus propios ojos abrirse el mar en 2 y pasar en seco. Vieron cómo se cerró y consumió a sus perseguidores. Recibieron la promesa de una tierra que fluía leche y miel y preferían los pepinos y las cebollas.
Tuvieron sed y encontraron agua. Tuvieron hambre y encontraron pan. Les cansó el pan y tuvieron carne. Su ropa no envejecía. Sus zapatos se adaptaban a sus pies. El calor no los deshidrataba, por la nube estaba con ellos. El frío desértico no los congelaba, pues la columna de fuego les acompañaba. Hermanos, ¿no ven la mano milagrosa de Dios con ellos en toda esa travesía? ¿Y cómo respondieron? ¿Con agradecimiento y contentamiento? Añorando el pasado. No estaban preparados para ver la tierra prometida que estaba a solo unos días de distancia. Porque se concentraban en el presente y en el pasado. Estábamos mejor con Faraón. No estaban preparados para pasar al otro lado, a la tierra de la promesa. No estaban convencidos de que tenían alas para volar. Por eso, hermanos, en ese tiempo el mensaje es que tenemos que corregir algunas cosas. Si no, no vamos a recibir la bendición. Porque si no, nos pasará como este pueblo, o como a los pelícanos jóvenes, que están tan cerca de la promesa, que del otro lado llueve, pero nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestra falta de contentamiento nos aleja en lugar de acercarnos a la bendición. Porque no somos fieles en lo poco. Porque el Señor no nos pide más de lo que podemos dar. Y no estamos dispuestos ni a dar ni el tiempo, ni el dinero que Dios nos pide. No por Él, sino para guardar nuestros corazones de la avaricia. Y para que su obra siga creciendo. Este pueblo tenía sed. Y vieron a lo lejos el agua. Se emocionaron. Pero ¿qué creen? Llegan y está amarga. Y en lugar de obtener un poquito de fe, ¿ustedes no creen que Dios lo hizo a propósito para probar su fe? En lugar de eso se quejan. Una vez saciados y de haber disfrutado el agua, solo se concentraban en lo que les faltaba. Ahora tenían hambre. Pensaron que Dios no tenía un plan bien diseñado para llevarlos por el desierto y no tener considerada la comida que ellos necesitaban. Como los discípulos, Señor, ten cuidado de que perecemos, ¿no? Preocupados, con miedo. Se quejaron que tenían hambre y Dios les había diseñado un pan suficiente, necesario para esos tiempos en el desierto. ¿Y qué hicieron con el pan? Lo despreciaron. Les enfadó. Querían carne. Una vez que comieron carne, en lugar de estar con fe y valorar lo que Dios les había dado, comenzaban a quejarse del liderazgo que Dios les puso. ¿Cuántas veces habrán orado por sus líderes? ¿Cuántas veces se habrán quejado de ellos? Dice un dicho, si oras por ellos no te quejas, si te quejas no oras. ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas, hermanos, sin orar? Qué triste, qué fuerte, que nunca se dieron cuenta que en el desierto fueron alimentados por cuervos y por viudas que Dios mandó milagrosamente. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. El mayor estorbo que tendrás en tu vida de bendición es quejarte, es murmurar y la falta de contentamiento. Si no tienes eso, no estás preparado para ser bendecido. Si no has sabido ser agradecido con lo que Dios te ha dado milagrosamente en temporada de sequía, no podrás acceder a la tierra prometida.
Suena fuerte, pero ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué pasó con esta generación en el desierto? Quedaron ahí. Quedaron ahí. No llegaron a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. Pero el poder es la otra causa, ¿no? Hermanos, tenemos mucho, pero siempre nos concentramos en aquello que nos hace falta. Siempre nos concentramos en aquellos que nos hace falta. Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá y di, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya pasaron los 3 años y medio de sequía. Ya fuimos alimentados milagrosamente por cuervos. Ya se supone que aprendimos a ser agradecidos y a vivir en la escasez, a tener contentamiento. Si pasó así, estamos listos para recibir la bendición. ¿Cuántos están listos? Si no, hay que prepararse, este es el momento. El tiempo de sequía, hermanos, suele producir 2 tipos de personas, unas agradecidas y otras amargadas. ¿De cuál eres tú? Esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, vimos la semana pasada, era una acción correctiva de Dios para su pueblo. ¿Están de acuerdo? Era una acción correctiva de Dios para su pueblo. Pero el rey, líder del pueblo, en lugar de aceptar la corrección, en lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, de volverse a Dios, se muestra implacable y se queja amargado en el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú, Elías, el que turbas a Israel? Hermano, esto es tan recurrente. Las personas nos alejamos de Dios, tomamos malas decisiones, esas decisiones nos traen consecuencias y aún así decimos: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú eres el que turbas a Israel? Y respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, no distinguimos las pruebas de nuestras consecuencias, no es lo mismo. Ser probados cuando estás haciendo lo correcto. Las consecuencias de tus malas decisiones es pagar el costo de quebrar el vidrio. Y si quebramos el vidrio, y si nos hemos alejado tanto de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Es corregirlo. Es decir, está bien, Señor, corrígeme en tu amor. Ya no quiero hacerlo en mis fuerzas. Ya no quiero seguir alejado de ti. Ya no quiero seguir tomando malas decisiones económicas. Quiero orar fervientemente, Señor, para ver qué tú quieres en mi vida, ver qué voy a hacer con esa situación. Elías respondió: no es el profeta, no es Dios el problema. No es la predicación, no el estilo de predicador, no es el mensaje, es la realidad de que el pueblo ha dejado los mandamientos de Jehová. Y no solamente los habían dejado, sino que también se estaban rindiendo ante los dioses falsos. Los dioses falsos del dinero, del placer, de la comodidad, de lo temporal, de lo superficial. Ese es el reclamo de Dios para nosotros, hermanos, y tenemos que aceptarlo. Él quiere bendecirnos. No es un reclamo enojado de su parte. Yo creo que es tiempo de aceptar aquello que no hemos aceptado, nuestras debilidades, nuestros pecados, confesar, de que perdonemos, de que retribuyamos, de que asumamos, de que cambiemos el chip, de que usemos las alas del cual Dios nos ha dotado. ¿Amén? Amén. Y este es el punto primordial, hermanos. Si estas cosas nos estorban para acceder a la nueva temporada, tenemos que quitar las quejas, murmuraciones, falta de agradecimiento. Eso fue lo que el pueblo de Dios lo llevó 40 años a vagar en el desierto. Falta de agradecimiento.
falta de fe, hay que dejarlos atrás. Eso por un lado, lo que nos estorba, y por otro lado, también muchos descansamos en nuestras acciones. ¿Sí? Es decir, si sentimos que somos leales a Dios, si sentimos que estamos buscando santidad, si sentimos que estamos obrando bien, entonces nos consideramos merecedores de su gracia. Y eso también es un estorbo, porque vamos a fallar, porque somos humanos. Entonces cuando falles, vas a dudar de la promesa de Dios, porque está descansando en ti, en lo que tú estás haciendo o dejando de hacer. Siguen siendo esas ramas frágiles. Y en las ramas, hermanos, no son donde debemos descansar. Insisto, lo primero estorba: murmuración, quejas, falta de crecimiento. Estorba y alarga la temporada de sequía. Y Dios no puede bendecir a aquel que se queja de todo, aquel que siempre le falta algo, aquel que no ve y nunca ha visto que ha sido alimentado por cuervos durante temporada de sequía. Pero también, si estás confiado en lo que tú puedes darle a Dios, esto va a limitar tu vuelo. No confíes en tu perfección. Confía en las alas que Dios te ha dado. Que a pesar de tu debilidad, que a pesar de que si a un día te quejas o murmuras, el poder del Espíritu te redarguye, te guiará a arrepentirte y a corregir, y podrás volar de nuevo. Amén. Amén. Y esto no significa que no debemos arrepentirnos, que no debemos dolernos por nuestros pecados, llorar por nuestras debilidades, pero sí significa que vamos a levantar nuestra cabeza, porque, hermanos, Dios perdona. Amén. Dilo, dítelo a ti mismo: Dios perdona, Dios restaura, Dios renueva. Amén. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso sus rostros entre las rodillas. Aquí quiero recalcar el mensaje, mis hermanos. Hemos dicho, lo estoy diciendo desde la semana pasada, Dios nos va a bendecir. Se inauguró la temporada de lluvia. Amén. Pero tenemos que postrarnos y orar para que ningún estorbo nos excluya de la bendición de Dios. Si tienes una amargura en tu corazón, si tienes a alguien que perdonar, a alguien que no le puedes hablar, es tiempo de arreglar las cosas. Es tiempo que hoy en la tarde lo busques y arregles las cosas. Es tiempo de que corrijas eso que tienes que corregir. Pues, postrado en tierra, puso su rostro en las rodillas. ¿Por qué creen que Elías se postró? ¿Por qué creen que Elías necesitaba orar? Si Dios ya le había dicho y le ha dado la palabra, ¿dudaba? No. No dudaba. Pero él estaba convencido de que a través de la oración Dios les iba a mostrar en qué momento era el que iba a pasar. Porque, hermanos, a veces es cuestión del momento, de esperar el momento, y muchas veces no perseveramos en la oración. ¿Cuántas veces hemos orado por esa necesidad que tienes? Dime cuántas veces has orado por esa necesidad que tienes tan grande. 2, 5, 10. No hay que dejar de orar hasta que recibamos la promesa. Hasta que veamos la nube pequeña. Versículo 43, dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Elías sabía que Dios iba a responder. Él seguía orando y mira la señal, sube y ve el mar. No veo nada. Y eso muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. No vemos nada y no confiamos en que va a pasar. Tenemos que esperar, hermanos, como si fuera a pasar. Y Elías por eso ve otra vez. Es que va a pasar, ve otra vez, y ve otra vez, y ve otra vez. 7 veces, dice ahí, lo mandó. A la 7ª vez dijo el criado: yo veo una
pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Ahí está, hermano, la bendición llegando a tu vida. Pero necesitas orar y necesitas fe. Yo veo una pequeña nube. ¿Tú la ves? ¿En ese tiempo? ¿La ves? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Pues entonces oremos, es el llamado de estas semanas. Oremos y postrémonos delante de Dios, asumiendo nuestra debilidad, asumiendo los errores del pasado, confesándolos y confiando en su gracia y no en nosotros. Creámosle a Él, hermanos, es tiempo de volar. Es tiempo de pasar al otro lado. Amén. Unos confían en carros de guerra, dice el Salmo. Y yo puedo decirles en términos recientes, o actualizando la versión, unos confían en sus gobiernos y economías, o en sus negocios, o en sus virtudes, o en su casa, o si tienen casa, o si pagan renta, o en su sueldo, o en su paz mental, o en su salud. Unos confían en eso, mas nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor. Unos caen y se doblegan, mas nosotros nos levantamos y nos mantendremos firmes. Fíjense que no dice que no vamos a caer. Sí vamos a caer. El día de mañana vamos a padecer una prueba que nos va a doler en el corazón y que va a querer regresar atrás, hermanos, pero es una prueba nada más. Unos doblegan y ahí se quedan, mas nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes. Porque no son las ramas ni el agua las que nos dan tranquilidad. Son las alas que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo de Dios que nos levanta, que nos redarguye, que nos protege, que nos constrita, que nos llena. Pero ello lo tomamos por fe. Amén. 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 Ponte de pie.